nosotros nos quedamos acá hoy. También vamos a hablar de la oración, ¿sí? No desde el Padre Nuestro, pero creo que nos sirve como una pauta para lo que es la dinámica y lo que están ustedes estudiando en el Padre Nuestro. Y bueno, algunos, otros están, aunque algunos que están en el curso de el punto de partida de la Escritura, hoy como que decidieron pasarse para el Padre Nuestro. Apenas les puse la tarea, dijeron, no, nos vamos para el Padre Nuestro. Sí, parece ser que allá la tarea no es tan fuerte. Les colocaron más. Entonces ahí les queda. Yo creo que van a tener que crear un tercer grupo entonces. Entonces vamos a estudiar, estamos estudiando ahora estamos hablando de la oración, el Padre Nuestro, estudiándolo. Enséñanos a orar y una bonita oportunidad crecer en lo que el Señor nos ha venido llamando como iglesia de tiempo de pandemia. Y también estamos meditando en la Escritura como punto de partida que nos va a servir de abrebocas para el seminario que tenemos pendiente de Deuteronomio, que lo estaremos trabajando en noviembre, posiblemente finales de noviembre y 2 primeras semanas de diciembre estaremos trabajando, si Dios lo permite, el seminario de Deuteronomio. Sí, que Dios nos ayude con eso y nos permita dar cumplimiento. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor, que es lo que nos corresponde en este momento. Permitir que sea el Señor quien nos hable a través de su palabra. Todos en la vida hemos o estamos y estaremos enfrentando momentos críticos de tensiones, de adversidad, situaciones, decisiones por tomar, no solamente porque estemos en algún problema, sino porque la vida se trata de decisiones constantemente. A diario tomamos decisiones, unas con mayor trascendencia que otras, y hay algunas pequeñas decisiones que nosotros consideramos que podemos tomarlas de cualquier manera y solamente nos percatamos de la importancia de esas pequeñas decisiones cuando vemos las consecuencias de las pequeñas decisiones. Y vemos que la dimensión y el impacto de esas decisiones es tremendamente fuerte. Por eso debemos pensar muy bien quién nos está orientando en nuestra toma de decisiones. ¿Quién? ¿A quién vamos nosotros a solicitar, a pedir ayuda, consejo? De pronto las mujeres tienen una mayor habilidad de poder comunicar lo que viven. Los hombres, por nuestro espíritu, no es que sea una correcta actitud, pero los hombres generalmente lo que hacemos es encarar los problemas solos y guardar silencio, y lo que hacemos es terminar somatizando muchas de nuestras crisis porque nos cuesta mucho exteriorizar, y máximo cuando se pedir ayuda, de eso sabemos muy poco. Sabemos muy poco de pedir ayuda. Sabemos mucho de ayudar porque nos gusta que nos pidan ayuda, pero de pedir ayuda sabemos muy poco. Y creo que es parte de la lección que nos da el Señor constantemente, el llamado a lo que hemos venido trabajando durante este año en una iglesia que cuida, donde aprendemos a mostrarnos vulnerables, aprendemos a quebrarnos, de no somos los inquebrantables, sino que somos una comunidad de seres humanos muy frágiles, muy necesitados y carentes. Pero generalmente las mujeres tienen mayor habilidad de poder comunicar su dolor, sus inquietudes, sus luchas, sus tensiones, mayor apertura. Los hombres un poco más reservados, más ensimismados, de pronto más soberbios, más orgullosos, no, ay, ¿por qué no trata así? Es porque así somos. Somos malitos para buscar ayuda, para pedir un consejo, para decirle al otro estoy pasando por un mal momento, no estoy en una buena situación, no estoy en un momento crucial de la vida y no sé qué hacer. Esas son palabras que con mucha dificultad salen de nosotros los hombres, con mucha dificultad. No sé qué hacer, porque todos pretendemos tener el control sobre la vida. Y
es lo que va a suceder. Lo cierto es que nosotros necesitamos orientación. Y es acá donde quiero invitarles para que tengamos un acercamiento al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. En una oportunidad les decía que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más habla sobre la vida de oración del Señor Jesús. Es el Evangelio de Lucas, el texto que más habla sobre la vida de oración del Señor Jesús. Y Lucas, en su Evangelio, va a colocar va a introducir y nos va a dar visos, luces acerca de cómo fue la dinámica de oración del Señor Jesús. Y nos va a mostrar a Jesús orando cuando los demás evangelistas no nos muestran a Jesús orando. Lucas en especial nos va a mostrar a Jesús orando en momentos muy determinantes para su vida, desafiantes, muy sobresalientes en su peregrinar, importantes en la toma de decisiones, en asumir la voluntad del Señor, importantes en la aceptación, apropiación, no aceptación, sino en la vivencia. Jesús no luchó con la aceptación de la voluntad de Dios, pero creo que Lucas, en especial Lucas, que es el evangelio que estaremos tocando, sí nos va a mostrar a nosotros a Jesús, hombre, cómo vivió ese momento del Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre y se apareció un ángel del Señor para ministrarlo, dice Lucas, y para fortalecerlo, y oraba más intensamente. Así lo va a narrar el Evangelio de Lucas. Y eso es lo especial en este Evangelio. Así que estaremos brincando por algunos textos bíblicos del Evangelio de Lucas. Iniciaremos en Lucas capítulo 3. Ubíquese allí, por favor, en Lucas capítulo 3, que es donde vamos a iniciar. Y Lucas capítulo 3 nos va a indicar que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. Mientras oraba. ¿Qué está narrando Lucas en este episodio? Está narrando el bautismo de Jesús. Llama la atención que el evangelista Lucas es el único que nos muestra a Jesús orando en el momento del bautismo. Ni Mateo ni Marcos. Juan no habla, no narra el momento del bautismo, pero ni Marcos ni Mateo nos van a mostrar a Jesús orando. Lucas sí nos va a expresar de que Jesús está orando, poniendo un énfasis especial en este momento importante para su vida. ¿Qué importancia es? La relevancia del bautismo. Muéstrenos qué es lo que quiere decir. Pues lo que nos está narrando el texto es que el Espíritu de Dios desciende sobre él. Y el versículo 23 del capítulo 3, seguido leímos el 21, el versículo 23 del capítulo 3 nos va a decir lo siguiente: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Se da cuenta la importancia de lo que nos está narrando Lucas en ese peregrinar? De que Jesús inicia su ministerio y lo que hace es iniciarlo con una puesta allí de su vida delante del Señor, orando como una expresión de dependencia. Y a la luz de lo que observamos en el resto del Evangelio, nos damos cuenta que la oración y a la luz, interpretando esa expresión de que él oraba, a la luz del resto del Evangelio, nos damos cuenta de que lo que hace Jesús es mostrar un acto de sujeción, de dirección, solicitar dirección, luz en cuanto a lo que él debe hacer allí. A partir de ese momento, como lo va a narrar el mismo evangelista Lucas, donde comenzó su ministerio. Es un acto de sometimiento. Y que conste que Jesús no es la primera vez en el evangelio donde se nos muestra a Jesús sometido. Usted recordará que el evangelio de Lucas es el único evangelio que también nos va a narrar a Jesús estando perdido en el templo. Y usted dice: qué padres tan irresponsables los de Jesús. ¿Cómo fue que
No, por favor, antes de levantar una censura, ir a la comisaría de familia, denunciar a María, a José, por ese descuido, qué hombre y qué mujer tan descuidado, ¿cómo se les ocurre permitir que su hijo se extravíe allí en el templo? Qué irresponsabilidad. Es que esto no existe desde ahora, eso es desde antaño que se da ese abandono de los hijos. Por eso es que necesitamos las... No, antes de que usted inicie con ese discurso que sobra del abandono de los padres de Jesús, de la denuncia que usted va a hacer porque abandonaron al niño Jesús allí, o al jovencito o adolescente Jesús en el templo, tenga cuidado, que lo que está sucediendo es algo que pasaba con mucha frecuencia, y es que cuando ellos iban en caravana. ¿Por qué en caravana? Porque se habían desplazado desde su lugar de origen a una festividad, y esa festividad venían muchas personas, y en esas caravanas los niños iban generalmente juntos, jugando, entreteniéndose, y todos iban seguros de que el niño estaba allí y no tenían la menor duda de que allí estaría. Es en uno de esos momentos en los que seguramente tienen que sentarse los hijos con sus padres a compartir algo, o al almuerzo, lo que sea. Algo tuvo que haber sucedido allí, que se percatan que el Jesús no está. Y cuando encuentran a Jesús, lo toman de la oreja. ¿Dónde estabas? Y Jesús le dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué tal la respuesta? Desde ahí usted tiene claro qué es la dinámica y la orientación que va a tener Jesús durante toda su vida. En los negocios de mi Padre, Él está sometido. Y aquí en el capítulo 3, entonces, en este comienzo del ministerio, vemos a Jesús sometido a la dirección de Dios para el ejercicio de su ministerio. En el capítulo 4 también encontramos a Jesús en una dinámica de oración muy particular. Mire el capítulo 4, versículo 42 del Evangelio de Lucas, 4, 42. Dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. En este episodio, capítulo 3, vamos a pasar, capítulo 4, en este episodio lo que tenemos es a Jesús enfrentando tentaciones. Generalmente nosotros pensamos en Jesús enfrentando tentaciones e inmediatamente lo asociamos con el desierto, donde dice la Escritura que por el Espíritu fue llevado para ser tentado en el desierto. Así lo dice allí en el momento, precisamente en el capítulo 3, después del bautismo, se nos dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado. Pero esa no fue la única tentación que Jesús vivió. Y la tentación tiene que ver con esa seducción a apartarse de lo que era el norte, la dirección, la misión que tenía. Son esas presiones y esas oportunidades, presiones y oportunidades que se nos ofrecen y que nos tienden a obligar a asumir una actitud, un pensamiento que no corresponde a lo que es la misión que el Señor nos ha encomendado. Y aquí tenemos a Jesús asumiendo un momento de tensión, donde las presiones pretenden desviarlo de lo que es su misión, pretenden desviarlo. Y es que observe lo que va a decir el versículo 36 del capítulo 4. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen? Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. ¿Te das cuenta cómo está creciendo la fama de Jesús? Capítulo 3, capítulo 4, muy rápido, fruto de todo lo que estaba sucediendo. Y ahí se nos va a presentar la razón por la cual está creciendo su popularidad. Y la popularidad tiene un factor de presión.
Y es que la popularidad termina obligando a los personajes que son asediados a atender y satisfacer la voluntad de las multitudes. Y aquí tenía Jesús la presión de atender la voluntad de las multitudes. Ahí está Jesús. Marcos, en este mismo evangelio, este mismo episodio narrado por el evangelista Marcos, va a decir de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. ¿Qué tal la dinámica? O sea, estamos hablando de una popularidad alta. Estaban creciendo los fans. Ya habían redes sociales que se habían creado. Jesús, I love you. Instagram. Ya habían podcasts, Spotify, con todos los mensajes de Jesús allí. ¿Se imagina? Marcos nos dice que toda la gente lo asediaba. Ya estaba toda la popularidad del hombre estaba allí. Y eso es un mecanismo de presión, porque termina viviendo el hombre o la mujer popular para satisfacer la voluntad de las multitudes. Y Marcos nos dice algo con relación a ese lugar solitario que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, 42, lo leíamos hace un momentico. Marcos nos va a decir con relación a ese lugar que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué estaba haciendo en ese lugar solitario? Miren, eso fue como hace 2 años, hace 1 año quizá. Suelo reunirme con un grupo de amigos, pastores, ellos nos reunimos de manera virtual, generalmente una vez al mes. Sacamos 1 hora y media muy temprano en la mañana. Nos reunimos para preguntarnos cómo estamos, para orar los unos por los otros y compartir un devocional. Alguno de los 4, somos 4, alguno de los 4 lleva el devocional, compartimos, oramos unos por otros. Hace como 1 año, uno de los que participamos de este encuentro, de este devocional mensual, tocó precisamente este texto. Y lo que él nos decía es, ¿qué es lo que hacemos generalmente cuando estamos muy agotados? Lo que estamos solicitando son vacaciones. Yo le decía a mi esposa esta semana que yo necesitaba una semana festiva. No un festivo, una semana festiva. Ella me dijo Semana Santa. No me sirve porque es la semana de más trabajo. Me dijo diciembre, peor. No me sirve. Necesito una semana festiva donde me pueda desconectar de todo y de todos. Sí. Generalmente estamos pensando que ese es el verdadero descanso. Y el ocio resulta ser un espacio muy oportuno para recobrar fuerzas. El ocio no es pecado, en tanto se sepa administrar. Si usted vive 24/7 en ocio, está pecando. 24 horas al día, 7 días a la semana en ocio, usted está cometiendo una falta. Está siendo mal mayordomo de su tiempo. Pero el ocio es muy oportuno para el descanso, para salir de nuestra rutina, para distraernos en otras cosas, salir a caminar, tantas cosas que podemos hacer en esos episodios o raticos de ocio que tenemos, nos ayuda mucho. Pero lo que nos invitaba el pastor que nos compartía el devocional en esa oportunidad es, ¿dónde vamos nosotros a recobrar fuerzas? ¿Sabes dónde iba Jesús para recobrar fuerzas? La agenda de Jesús, aunque no hemos pasado sino del capítulo 3 al 4, la agenda de Jesús es supremamente apretada. Léala para que usted se entere la presión que tenía, lo saturada, lo cargada que está la agenda de Jesús.
lo saturada que está la agenda de Jesús, la presión que tiene. Seguramente tocar a la puerta de la oficina y llegar donde la secretaria de Jesús: señorita, ¿usted me puede dar una cita? No, para dentro de un año, porque no hay más tiempo. La agenda estaba apretada, no había lugar. ¿Sabes qué es lo relevante del texto? Que el tiempo con su padre nunca era negociable. El tiempo con Dios nunca fue negociable. Nunca fue negociable. El tiempo con su padre no era negociable. Cuando estudiaba en el seminario, no me pregunte qué libro ni qué autor, porque no recuerdo ni el libro ni el autor. Ayer les decía, estábamos compartiendo el mismo mensaje, les decía, lo que les puedo decir es dónde está el libro: en la biblioteca del Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Así que tienen que ir a leerse todos los libros de Juan Calvino para darse cuenta cuál es, porque yo no recuerdo ni el título ni el autor, solo recuerdo lo que leí. En uno de esos libros, leyendo y haciéndole pesquisas a la vida de Juan Calvino, leí algo que me llamó la atención. Juan Calvino, entre más tareas, era una persona que tenía algo en particular, y me enteré en ese libro que leí. Él respondía todas las cartas que le llegaban. Cuando leí eso pensé: gracias a Dios no existía el WhatsApp. O mejor, hoy me consuelo, porque cuando yo leí eso todavía no existían las redes sociales como hoy. Me consuelo y digo, pues eso lo hizo Juan Calvino porque no existía el WhatsApp. Pero él respondía todas las cartas. Me llamó la atención. Y era una figura de la Reforma Protestante. Era una persona muy consultada y respondía toda la correspondencia. No se parece mucho al pastor, es verdad. A veces nos deja en visto. Qué tristeza. ¿Por qué nuestro pastor no es Juan Calvino? Pues porque ya murió. Les tengo esa mala noticia. Y reencarnación no hay, entonces ni modo. Pero Juan Calvino, dentro de esa disciplina, tenía algo. Entre más apretada era su agenda, más temprano madrugaba. Pero no para atender su agenda, sino porque entendía que necesitaba mayor dirección de Dios para poder atender todo lo que debía hacer a diario. Fue impactante eso para mi vida. No madrugaba más para tener más tiempo para resolver y atender la correspondencia o sus escritos. Él escribió una obra magna, que estamos hablando en ese tiempo, 1500 y algo, escribió esa obra magna, la institución de la religión cristiana, con otros muchos libros que él escribió. La manera de consultar no es como lo hacemos hoy. Yo no estoy sentado en mi computador consultando y tengo acceso a 1001 libros y citas y toda la cosa ahí a la mano. Solamente digitar algo y aparece. En esa época no teníamos esa facilidad, o no tenían esa facilidad. Era que la tarea era mucho más ardua. Y él tenía por disciplina, entre mayor y más apretada fuera su agenda, más temprano se levantaba, porque entendía que necesitaba mayor dirección de Dios para poder atender todos los quehaceres del día. ¿Dónde iba Jesús a descansar? Esa era la pregunta que nos hizo el pastor hace un año, y todavía le sigo dando vueltas a esa pregunta. Es verdad que el ocio es importante, pero lo cierto es que el mayor agotamiento nuestro no es el físico. Son nuestras cargas emocionales. Son nuestros dolores del alma. Son las pesadas vigas que cargamos en el alma, lo que hoy nos está pesando. Y eso no se soluciona con una semana festiva, ni con 5 lunes seguidos festivos. No se soluciona. ¿Cómo? Sí, eso no se soluciona.
Cuando vemos esto, entendemos qué es lo que nosotros necesitamos. Jesús nos está modelando a nosotros cómo vivir. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre nos está modelando a nosotros cómo debemos vivir. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? Escoge un lugar solitario, lejos de distracciones, lejos de ese aparatico llamado celular. Es que es increíble. Nosotros orando y respondiéndole el chat a la novia. Eso no funciona. Nosotros orando y leyendo la Biblia, y como leemos la Biblia en el mismo dispositivo, pues ahí tenemos el chat del amigo, del cónyuge, del hijo, del otro, del uno, del amigo y toda la cosa, y tratamos de darle respuesta a todos. Entre más actividades, es más necesario nuestro encuentro personal con Dios. Su agenda, lo apretado de su agenda, no determina su espacio con Dios en términos de agotarlo. No, todo lo contrario. Es su encuentro con Dios lo que va definiendo su agenda. Va definiendo su agenda. ¿Qué es lo que debes hacer y cómo hacerlo durante esta semana? ¿Qué y cómo? Lucas es muy fuerte en la narración para describir la claridad con la que Jesús hace frente a las situaciones, lo que se está viviendo allí. En el versículo 42 dice, procuraban detenerlo para que no se fuera. Eso hacía la multitud, versículo 42. Y en el versículo 43, Él les va a terminar diciendo, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Quién determina mi agenda? ¿Quién determina la manera de vivir? ¿Quién determina lo que yo debo hacer? ¿Quién? ¿Quién lo determina? Marcos lo va a expresar de esta forma. Todo el mundo te busca. En el mismo episodio, Marcos dice, todo el mundo te busca. Cuando Pedro lo encuentra, dice, Señor Jesús, todo el mundo te busca. Y Jesús le responde, vámonos de aquí. Pero no hacia la multitud. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. ¿Quién define nuestra agenda? ¿Quién define lo que estamos haciendo? Las oportunidades, las opciones, nuestros anhelos, nuestras pasiones, la presión de la multitud que tenemos alrededor, la presión del grupo social al que pertenecemos, la presión de los amigos, la presión de la familia, la presión de las circunstancias. ¿Quién define lo que estamos haciendo? ¿Quién define los valores? ¿Quién define los estándares? ¿Quién define lo que yo hago? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? A la luz de la narración, para mantenernos enfocados en nuestra vida, debemos estar en una permanente búsqueda del Señor. Ese agotamiento emocional, físico, psicológico, de las cargas, de los dolores, de las tensiones, de las tentaciones que vivimos, son lo que hoy nos están sofocando y nos están impidiendo tener claridad en cuanto a qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra tarea, ustedes me han escuchado decir una y otra vez, que el fin, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del ser humano? Pues glorificar a Dios y vivir para Él. Es el fin del hombre, para eso vivimos. Bueno, si eso es, entonces estamos definiendo que el ser humano existe para vivir enfocado en el reino de Dios. No para que Dios viva enfocado en nuestro reino. No, es nosotros enfocados en el reino de Dios. Para mantenernos enfocados en el reino de Dios, créame, eso no surge de manera natural. ¿Y sabe por qué no surge de manera natural? No surge de manera natural porque nosotros tenemos una inclinación al pecado. Somos seducidos constantemente de nuestra naturaleza al pecado. Somos seducidos y atraídos a quebrantar una y otra vez la voluntad del Señor. Somos seducidos a eso. Por eso no resulta de manera instintiva, como un instinto no resulta la voluntad de Dios. Todo lo contrario, resulta toda una acción en contra de nuestro instinto, de nuestra inclinación, de nuestros anhelos.
para nosotros enfocarnos en el reino de Dios y no en el nuestro, necesitamos tener claro la dependencia del Señor. Y no dependemos del Señor. Creo que todos oramos cuando vamos en el transporte público, oramos cuando vamos por la calle, podemos orar cuando estamos en la plaza de mercado, podemos orar mientras venimos a la iglesia. Yo le sugeriría que si está al volante no cerrara los ojos, pero puede orar, ¿no? Puede estar orando mientras va conduciendo su vehículo, puede estar orando mientras usted va caminando por la calle, claro. Pero hay algo que la Escritura nos está señalando, y es que Jesús se apartaba a un lugar solitario, lejos de las distracciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un espacio a solas con el Señor, sin ese aparatico llamado celular, con el computador a kilómetros, con el teléfono fijo, aunque ya no suena casi, en mi casa existe y ni el número me lo sé, ¿sí? Entonces, usted me pregunta, deme el número fijo de su casa. Entiendan, no me lo sé. Es que no me lo quiere dar. No, hermano, es que no me lo sé. No me sé el número. No lo sé. Pero si usted se sabe su número y si lo llaman permanentemente, lejos. El Padre Nuestro, de lo que están estudiando ustedes ahorita en el curso de Enséñanos a orar, usted recuerda que en el preámbulo dice: entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Ese tiempo a solas con el Señor es precisamente el descanso que el ser humano necesita. Es su semana festiva. Ese es. El agotamiento emocional, emocional, psicológico, moral que vivimos hoy, nosotros como creyentes, da cuenta de lo distante que están nuestros tiempos a solas con el Señor. Donde abrimos el corazón, lloramos delante del Señor, nos quebramos delante de Él, donde nos mostramos tal cual como somos, porque estamos delante del único que nos conoce tal cual como somos, aún mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Se da cuenta cómo nos va guiando el Señor en su palabra? En el capítulo 5, versículo 15, dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él las multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. O sea, estaba haciéndose muy popular, mucha fama, muchos fans, muchas redes sociales, Spotify, ya estaba en podcast, todos sus discursos, el Sermón del Monte ya estaban varias podcasts allí, en Google usted los podía buscar, estaban todas las redes que ustedes los jóvenes y ustedes aún los adultos manejan, todo estaba allí. Era solo dictar Jesús, escribir Jesús y ya aparecían todas las redes sociales. Él, versículo 16, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Se da cuenta que no era un asunto de ocasionalmente? Solía. Aquí hay dos expresiones que nos muestran como dos cosas que iban creciendo. Y parece ser que era directamente proporcional. ¿Qué crecía? Su fama. Versículo 15. Pero a medida que crecía su fama, también el texto, Lucas se encarga de ponernos algo. Solía retirarse a lugares solitarios. Ya nos da una idea de que es una práctica común en medio de ese crecimiento de la fama y de las presiones. Como todos nosotros que tenemos muchas presiones, tenemos una semana muy atareada, a lo mejor estamos esperando salir pronto del culto para poder atender todos los quehaceres que tenemos en casa, laborales, económicos, sociales, políticos, todo lo que tenemos que hacer esta semana, ir a enfrentar, además de las luchas personales que sostenemos. Y allí está Jesús, mientras enfrentaba todas las presiones que hay a su alrededor, hay algo que él comienza a hacer, comienza a crecer directamente proporcional el retiro personal con Dios. Su fama se extiende
Así lo dice la narración. Y nos dice también que mientras se extiende la fama, comienza a retirarse con mayor frecuencia a los lugares solitarios. Entre más intensa la tensión, parece que igualmente crece la búsqueda del Señor, crece la intensidad con la que busca al Señor, con una expresión que va a sostenerse desde el capítulo 4, y es que los lugares eran solitarios, sin distractores. La Dios habla hoy, lo coloca aún más claro y dice, donde no había nadie. La mayoría de las traducciones, la Nueva Versión Internacional no lo hace, pero entre el versículo 15 y 16 van a colocar un pero. Les he indicado en el estudio de la Escritura, los conectores como los peros son importantes, y si usted acostumbra a resaltar su Biblia, colóquele un circulito ahí al pero, porque está mostrándonos que en la medida que crecía su fama y las presiones y la necesidad de que las necesidades que tienen las personas y los requerimientos de las personas, hay algo que también está creciendo. ¿Y por qué el pero? Porque parece ser que para nosotros entre más presiones, menos tiempo con Dios. Es como la dinámica. Uno tiene que ser claro, y es entre más actividades, menos tiempo con Dios, porque, pues, Señor, es que me queda poco tiempo. Es precisamente ese vivir para nuestra agenda y nuestro reino lo que nos está llevando a vivir en la descomposición emocional en la que estamos hoy. Estamos descompuestos emocionalmente. Recuerda que hace poco les hablaba del suicidio como uno de esos grandes epidemias que vive el mundo hoy. La soledad nos está cada día afectando más. Cada día somos personas más solas. ¿Quién creyera que el celular a usted lo está aislando de la sociedad? Porque usted ya no tiene la necesidad de ir a ver al otro, le escribe. Ya no tengo la necesidad de llamarlo y escucharlo, solamente le escribo. Allá usted sí me lee. El pastor no nos lee. Nos deja en visto. Claro que hay algunos que yo los llamo y se enojan conmigo que porque yo no los llamo, después le envío mire que sí la llamé. Yo creo que el celular le está fallando. Cambie de celular. Y que por ahí derecho, búsquese una promoción de 2 por 1 y me regala a mí el uno y usted se queda con el otro. Sí, hágale y verá. Capítulo 6, versículo 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Por aquel tiempo. Venimos en esa dinámica. Este texto está en un momento crucial, es una decisión importantísima. ¿Quién creyera que era una decisión que lo involucraba a usted y me involucraba a mí? Eso no lo habíamos pensado. Era tan importante la decisión. Parecía una decisión menor, porque era escoger 12 hombres nomás. Pues que siguieran con la tarea. No, era una decisión de dimensiones impresionantes. Determinaron el rumbo del evangelio para los siglos venideros hasta nuestros días. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Y dice el versículo 13, al llegar a la mañana llamó a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús orando? Toda la noche. Esa decisión era crucial para el evangelio. Eran ellos los que continuarían la obra una vez él partiera. Y recuerde que Jesús la tenía clara. Jesús sabía a qué había venido. Él no se deja distraer, no se deja sacar del rumbo, la tiene muy definida, porque para esto he venido. No se deja distraer, ya nos ha mostrado capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ya nos ha mostrado eso. Esta era una decisión crucial y ellos continuarían la tarea de la cual él fue el iniciador por la voluntad del Padre. Él fue el iniciador y pasó toda la noche orando.
Jesús nos enseña aquí algo importante y es, ¿qué es el determinante en nuestra toma de decisiones? ¿Qué es lo determinante? ¿Qué es lo que determina lo que vamos a decir? Les decía hace un momento que nosotros en esa toma de las decisiones, en la construcción de nuestras decisiones, generalmente lo que hacemos es como tomar concepto del uno y del otro, con lo que iniciábamos, ¿a quién vamos a buscar consejo? Vamos a buscar el ojo experimentado, la mano que tiene todo el consejo sabio para definir qué es lo que debemos hacer y tomamos consejo. Y también tenemos un concepto errado de la Escritura, y es que a veces leemos que la Biblia es el consejo de Dios. Pues sí, es un consejo, pues entonces es una opinión con relación a un tema. No, cuando la Biblia habla de consejo, no está hablando de que la Biblia es una opinión. Para Jesús era claro, no era una opinión la voluntad del Padre, era lo que Él debía hacer. Y por eso pasa toda la noche orando, tratando de entender qué es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? No guía la decisión a la luz de su criterio, de lo que él considera es lo mejor, que es a la luz del ojímetro, allí miramos a ver. No, no lo hace bajo eso, lo hace en la búsqueda de la voluntad del Padre. Y había que tomar el tiempo que fuera necesario. ¿Cuánto fue necesario? Toda una noche. ¿Cuánto tiempo se requiere para la decisión que usted está tomando? ¿Toda una noche? No, quizá no una noche, quizá se demore 1 hora, 6 horas, toda una noche, toda una semana, todo un mes. Quizá sea todo un año, quizá sean 10 años, quizá sean 20 años, quizá 30 años. ¿Cuánto tiempo? No sé. No vamos a hacer de este texto un modelo de toma de decisión, es decir, lo que hay que hacer es orar toda una noche para saber qué hacer. No, el texto no pretende decirnos que debemos pasar, no es un mandamiento. En cuanto a la práctica, debemos pasar toda la noche para la toma de decisión. Lo que quiere demostrarnos es que nosotros, lo que nos está demostrando es que esa acción que toma Jesús nos está demostrando a nosotros que el tiempo que sea necesario para comprender la voluntad de Dios, ese será el tiempo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo necesita usted para comprender la voluntad de Dios? 5 minutos, suficiente. ¿Un día? Suficiente entonces. ¿Una semana? Suficiente. ¿Un año? Suficiente. Es que eso depende del coeficiente intelectual. No, no depende del coeficiente intelectual. Depende del tiempo de Dios y de la sensibilidad nuestra a la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y hay momentos en el que el pastor no habla. Y cuando no habla, las ovejas deberían estar quietas. ¿Quién dijo que el pastor tenía que hablar cuando yo quería que hablara? El buen pastor no habla cuando yo quiero que hable. Habla cuando él quiere hablar. Guarda silencio cuando él quiere guardar silencio. ¿Cuánto tiempo debo permanecer delante del Señor para comprender su voluntad? El tiempo que sea necesario. Y como nosotros somos algo precoces, parecemos adolescentes, precoces, ¿sí? Queremos las cosas ya, instantáneas, en el momento, sin demora, ya. Resulta que no. Dios no sufre de lo que nosotros sufrimos, de ese instantáneo. Todo es instantáneo, todo lo queremos ya. Dios no sufre de eso. De esa ansiedad que nos tiene. Pareciera ser que nos tuvieran que medicar a todos con ansiolíticos, ¿sí? Deberíamos darle una pastillita semanal a cada creyente que llegara a la iglesia con un efecto de toda la semana, un ansiolítico de fe. Eso no es el problema de Dios, el problema es nuestro. ¿Y por qué nuestro? Porque somos nosotros los que queremos manipular a Dios y queremos que Dios se someta a nuestro tiempo, se someta a nuestras condiciones, se someta a nuestras directrices, se someta a nuestros caprichos, se someta a nosotros. Y Dios no está para someterse a nosotros. Estamos nosotros para someternos a Él.
capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Dice que Jesús se alejó. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Y allí va a complementar de que se va con los discípulos. Estando allí sus discípulos, les preguntó, él estaba orando y parece que los discípulos como que llegan y les preguntan. Resultó un momento crucial para el ministerio de Jesús. El final ya está cerca. ¿Y por qué está cerca? Porque este es el momento donde ya Jesús comienza a anunciar algo que va a acontecer. Es el momento de anunciar a sus discípulos la misión. Él no la ha revelado hasta ahora, pero Él la tiene clara. Pero comienza a revelarle la misión y lo que implica para Él enfrentar esta misión. Hasta aquí no lo ha verbalizado. No lo ha verbalizado. Pero en el capítulo 9 ya lo verbaliza. E inicia un diálogo con una serie de preguntas, un par de preguntas allí, preguntas y respuestas, donde el propósito era saber si ellos habían identificado quién era Él y apenas lo identificaran, entonces decirles cuál era la misión que Él tenía. ¿Para qué había venido? Y esas son las preguntas que encontramos del 18 al 20. Ahí están las preguntas. Y luego de las preguntas, en el versículo 21 pasa a anunciar por primera vez su pasión, muerte y resurrección. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, versículo 22, muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Luego de esta declaración que tenemos allí en el versículo 22, tenemos el acontecimiento de la transfiguración. Luego de la declaración de quién es Él y de su declaración de la misión que tenía, viene la transfiguración. Y dice el versículo 28, unos 8 días después de decir esto, Jesús se va con 3 de sus discípulos y se aparta a un lugar. Y en medio de ese acontecimiento se escucha lo siguiente en el versículo 35, una nube, desde una nube sale una voz que dice, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Esta es una declaración en la que la ley y los profetas están presentes. En Moisés y en Elías están allí la ley y los profetas representados. Lo que quiere decir es que esa palabra que Dios ha dado al pueblo está apuntando a la persona que tienen enfrente. Y a esa persona que tienen enfrente, esa voz desde el cielo les está diciendo, escúchenlo. Escúchenlo. ¿Se da cuenta de lo que ha venido sucediendo hasta aquí? Jesús desarrolla su ministerio como un modelo para nosotros acerca de cómo debemos vivir, siempre pegado de su Padre, escuchando la voluntad del Padre, atendiendo la voluntad del Padre, buscando la dirección de Él. Y aquí el texto nos está indicando en nuestro peregrinar como cristianos a quién debemos escuchar. ¿Recuerda la pregunta con la que iniciamos? ¿A quién nos pasamos nosotros escuchando en la construcción de nuestra vida, en la toma de nuestras decisiones? ¿A quién? ¿A quién nos pasamos nosotros escuchando? ¿Y cómo pretendemos nosotros escuchar a Dios? Cuando tenemos tanto ruido a nuestro alrededor y no hemos querido silenciar los ruidos externos e internos que tenemos. Pero seguimos diciéndole, Señor, ¿por qué no me hablas? Yo quiero escucharte, anhelo escucharte. Dios está hablando. Lo que no tenemos son los oídos suficientes para escucharlo. Escúchenlo. ¿Y sabes por qué no lo escuchamos? Porque andamos tan distraídos con tantas cosas a nuestro alrededor. Pero tan distraídos.
Por eso el agotamiento con el que vivimos. Mi agotamiento. Tu agotamiento. Tan poco tiempo pasamos delante del Señor. Delante del Dios que es el Dios de paz. ¿Cómo nos gusta ese texto de Filipenses, sí o no? Qué bonito, se lo describimos a todas las personas cuando están pasando por un momento. Presenten sus oraciones en toda oración y ruego al Señor, seguros de que Él los va a escuchar, y la paz de Dios. Pero yo lo que veo es una iglesia del siglo XXI muy angustiada, muy ansiosa, muy enferma mentalmente. O Dios dejó de cumplir su palabra, o nosotros no estamos haciendo lo nuestro. O Dios nos falló, o nosotros no estamos haciendo lo nuestro. Porque tenemos una iglesia muy enferma. La iglesia del siglo XXI es una iglesia muy enferma. No solo física, emocionalmente muy enferma. Muy enferma. Jesús en el capítulo 9 anuncia por segunda vez su muerte. Ustedes lo pueden ver allí, seguir leyendo, con un cafecito y 2 pan de bonos, pueden seguir leyendo el capítulo 9 en sus casas, por favor. O ahorita cuando terminemos bajamos a tomarnos un cafecito y bajan y se terminan de leer el capítulo 9. Y en el versículo 51 dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Nosotros perdemos la noción de que Jesús es verdaderamente hombre cuando leemos textos como este. Y nosotros lo que pensamos, es que Él es Dios. Él es el superhombre. Un hombre sin igual. Quiero decirles que Jesús fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y cuando lo encontramos en estas condiciones en el Evangelio de Lucas, tenemos que reconocer que Jesús está enseñándonos a nosotros los seres humanos cómo debemos vivir. Y para enseñarnos cómo vivir, asumió nuestra naturaleza. Y en ese asumir nuestra naturaleza, vivió como nosotros. Se despojó y asumió nuestra naturaleza. Sin dejar de ser Dios, renunció a ello para asumir esa naturaleza nuestra. De manera que Jesús, al confrontarse con la cruz, está asumiendo algo que fue muy doloroso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Getsemaní, otro tiempo de oración, capítulo 22 de Lucas, nos va a narrar ese hecho, de lo doloroso que fue la cruz para Jesús. Sintió que era su sudor como grandes gotas de sangre, y nos habla el texto de cómo se quebró. La voluntad de Dios siempre será un desafío para cada uno de nosotros. Siempre será un desafío. ¿Sabes dónde radica la fuerza para nosotros enfrentar el gran desafío de la voluntad de Dios? ¿Dónde radica la potencia, la fuerza para poder asumir la voluntad de Dios? No para comprenderla. Les decía estos días que nuestro problema no está en comprender la voluntad de Dios. Nuestro problema está en que no nos gusta la voluntad de Dios porque se opone a nuestras intenciones, deseos, caprichos, planes, proyectos. Ese es nuestro problema. El problema no es de comprensión. El problema es de aceptación de la voluntad de Dios. Ese es nuestro problema. No es que no entendamos la Biblia, es que nos hacemos los de la vista gorda. Eso no es conmigo. No entiendo. Es que, pastor, esto me explica mejor. Es que no entiendo. ¿Qué no entiende? No, pues no entiendo nada. Nada. ¿Y por qué no entiende nada? Pues en últimas usted termina hurgando. Es que no entiendo porque eso es totalmente opuesto a lo que yo estoy pensando.
La Escritura se opone a lo que... Pues le tengo una buena y una mala noticia. La mala, para que iniciemos por ahí, para que luego encontremos consuelo, es que la Escritura siempre se va a oponer a lo que usted piensa, porque nosotros estamos permeados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Verdad que nuestros mayores anhelos y deseos del corazón están empañados por nuestro pecado? Así que estamos fritos. La buena es que necesitamos ir a Él para poder tener la fuerza para asumir eso que es su voluntad en medio de nuestra fragilidad. No hay otra manera de poder tener la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Es lo que nos va a mostrar Lucas capítulo 22. Usted mira a Jesús en ese 9:51, muy bravo, como un toro. Como un toro se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¡Qué toro, qué braveza! Es un búfalo, tiene la fuerza del búfalo. Así. Pero mire lo que dice el capítulo 22. Entonces Jesús se separó a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y por 3 veces lo hace. Se arrodilla en una evidencia de dependencia de Dios, de sujeción, de quebrantamiento, en todo un reconocimiento de quién es Dios, de sus atributos, de su supremacía. No impone nada a Dios, no demanda, sino que acepta y se somete. ¿Y sabes qué es lo que sucede en ese contexto de oración, de intimidad, de estar a solas con Dios? Allí había un paparazzi. Y usted dice, ¿por qué sabemos que había un paparazzi? Porque no sabemos de dónde salió esto, pero el asunto fue que salió. Jesús estaba a solas y allí había una cámara oculta y un micrófono como los que sabemos poner hoy en día en la inteligencia. Le estaban haciendo inteligencia al Señor. Y mire lo que pasó. Esto es de primera mano. Pura inteligencia celestial. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Sorprendente, ¿no? Mateo nos dice que se sintió muy triste y angustiado. Y le dice a sus discípulos: es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Sabes cómo se enfrenta un momento como ese? ¿Cómo se enfrenta el desafío de la voluntad de Dios cuando no la quieres hacer? Porque generalmente no la queremos hacer. Solo hay una forma. No es una opción. Solo hay una forma de resistir la tentación. Oren para que no caigan en tentación, le dice Jesús en el versículo 40 y 46 a sus discípulos. Oren para que no caigan en tentación. ¿Se da cuenta por qué la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia tan enferma? Porque es una iglesia que perdió su espacio con Dios, su encuentro con Dios, su cámara secreta con el Señor. Lo ha perdido. Lo han invadido las redes sociales, lo han invadido los teléfonos celulares, lo han invadido los quehaceres, las agendas apretadas, lo ha invadido todo. Vivimos con una iglesia desquiciada, porque el único que le trae quietud y paz a la iglesia es su Señor y Salvador. Es el único. ¿A quién estamos yendo para encontrar dirección a nuestra vida? ¿A quién? Cierra tus ojos, inclina tu rostro delante del Señor.
Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor, y rogamos que nos permitas crecer, Señor, en esta dinámica hacia ti, Señor. Por favor, Dios. Y gracias, Señor, porque llama la atención que en el capítulo 11, versículo 1 de Lucas, los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y es precisamente este evangelio que más nos muestra a Jesús orando. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por inspirar a Lucas a registrar, Señor, tu vida de oración, que hoy nos sirve de modelo, de pauta, cómo nosotros debemos vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.